Sofía Gandarias, pintora española, artista comprometida, ha creado una galería de rostros y símbolos de nuestro tiempo. De Guernica a Sarajevo, ahora ha llegado al corazón mismo de la barbarie, el campo de exterminación de Auschwitz. Sofía Gandarias, ¿qué te ha impulsado a retratar el dolor de la historia? El dolor de la historia y el dolor de las historias, que en definitiva es siempre el dolor de la humanidad. Yo empecé a hacer Sarajevo años después de haber pasado también yo por una historia difícil, ¿no? Digamos en el sentido de muy dolorosa, desde el punto de vista de una enfermedad. Quizás el haber tenido ese dolor me hizo entender mejor el dolor ajeno, ¿no? Hice Sarajevo, recuerdo como uno de los viajes más hermosos de mi vida, el viaje en el año 96 que hicimos con el maestro Menuhin, con Federico Mayor Zaragoza, a Sarajevo. Era el momento en que podían entrar ya, pues era el primer avión civil que entraba. Iban los cuadros que yo había pintado de Sarajevo. Entonces Juan Goytisolo había hecho un hermosísimo texto sobre estos cuadros, y estaban ahí, en uno de los cuadros está Goytisolo y Susan Sontag, y es un niño que avanza por una calle y hay un poema de Neruda que es: yo de los hombres tengo la misma mano herida. En ese avión llevábamos los cuadros y llevaba el maestro Menuhin también instrumentos, porque él iba a dirigir el concierto por la paz. Y recuerdo esto como una de las cosas más hermosas de mi vida, el ir en ese avión, el poder dar la aportación mía. Yo soy pintora, los escritores escriben y los pintores inscribimos, ¿no? Y entonces ese era mi grito entonces, y este donde estamos ahora fue mi grito después con Primo Levi. ¿Cómo entraste a la vida, a la historia de Primo Levi? A la historia de Primo Levi, yo había entrado años atrás, pero el 87, cuando Levi se suicida, yo estaba en Italia. Y la noticia de la muerte de Levi, del suicidio, me conmovió, pero yo no conocía la obra de Levi hasta el punto de poder entrar, y cuando tú haces una serie así tienes que conocer muy bien al autor, ¿no? Y en este caso yo he entrado solo en 2 libros, en El secuestro un uomo, si esto es un hombre, y en La tregua. Entonces, era el 87, él se suicida y bueno, esa noticia nos conmovió a todos, yo creo. Había algunas personas muy amigas de Primo, como Rita Levi Montalcini, la premio Nobel, que pensaban que Primo no podía haberse suicidado. Yo pienso que sí. Basta con leer algunos fragmentos, por ejemplo, del poema El superviviente, que él escribe en el año 84, estamos hablando 87, el suicidio, y él dice: Silvia, fíjate, no es culpa mía si vivo y respiro y como y visto ropas. Esa culpa, ese sentimiento que sintieron muchos otros, porque el suicidio de Levi fue un suicidio que también habían pasado antes otros, como Walter Benjamin, Jean Améry, unos salidos de un campo, otros perseguidos por la policía de Vichy, del gobierno de Vichy. Estaba ahí. Y Levi siempre dijo que el suicidio admitía una nebulosa de explicaciones. Años después, el 98, cuando yo estaba pintando el Guernica, el tríptico que está en el museo, porque yo he nacido allí. Entonces, como no pueden tener el Guernica de Picasso, tienen el de su pintora, que soy yo. Y cuando yo terminaba el Guernica, volvió a caer en mis manos Si esto es un hombre. Y volvió a caer con una intensidad tan grande que yo supe que el año siguiente, o lo que fuera después, sería Levi. Así entró. Si esto es un hombre, se ha puesto en escena. Sí. ¿En Italia? En Italia lo puso en escena el año 66
Primo Levi llama a Gianfranco de Bosio. Gianfranco de Bosio es un gran personaje de la escena italiana. Yo he tenido la fortuna de poder montar en Milán, en Turín, en Génova, con el maestro de Bosio. Y en este año 66, Primo Levi llama a Gianfranco de Bosio, que era el director del Teatro Stabile de Torino, el fundador también. Luego ha sido 20 años la Arena de Verona, en fin, una gran historia. Y entonces montan, si esto es un hombre, con actores, creo que eran unos 70 actores que hablaban un babel de lenguas, ¿no? Entonces ese fue el gran montaje que Primo Levi pidió a de Bosio, sí. Primo Levi sobrevivió a Auschwitz y nos dejó su testimonio de la barbarie para luego suicidarse. El acto de quitarse la vida que no le quitaron los nazis es una demostración de libertad. El suicidio siempre es un acto de libertad, es una elección. Él tuvo la capacidad de elegir esto. Levi atravesaba por una gran depresión. He dicho antes el poema del año 84, pero desde el momento en que él entró en Auschwitz, desde esa noche, en la exposición el reloj va marcando obsesivamente las horas. Hay varios momentos, las 21 horas, llegada a Auschwitz, las 10:15, momento del suicidio. Cuando Levi se suicida esa mañana de abril, del 11 de abril, la portera ve que Levi tiene en sus manos un trozo de alambre de espino que él se había traído del campo de Auschwitz. Es lo único que él se había traído. Y ese trozo de alambre de espino, Levi lo tiene durante todos esos años, fíjate Silvia, colgado de su estantería, de su biblioteca, de donde él trabajaba. Esa mañana él lo tiene en sus manos. La portera le ve. Doctor Levi le entrega la correspondencia, no presiente nada. Él llevaba con esa depresión ya un tiempo, su madre estaba ciega, enferma de cáncer. Él sí decía en sus escritos que cuando miraba el rostro de su madre, sus ojos, creía enfrentarse al mismo rostro que había visto en Auschwitz, de otras personas que morían. Entonces esa mañana no ve nada y un cuarto de hora después, por eso el reloj obsesivamente en esta exposición está marcando 21 horas y 10:15. También hay otros momentos, ¿no? Pero él se suicida a las 10:15, no deja ninguna carta escrita. El otro día una persona que visitaba la exposición, no digo el nombre porque al pertenecer a una determinada familia, bueno, pues que ama mucho a Levi, me dice: ¿por qué dices que no dejó ninguna carta si toda su vida fue una carta? Me pareció precioso. Me pareció precioso. Digo que no digo el nombre, pero creo que lo podría decir porque la frase es tan hermosa. Fue la princesa Irene de Grecia. Y me pareció una frase hermosísima. Tú naces en Guernica, nos lo acabas de decir. Sí. Eso evidentemente te ha dado un sello especial por tu manera de encarar la injusticia. La ciudad que yo veía de pequeña era la ciudad que nos habían dejado los vencedores. Los vencedores son los que escriben la historia, Silvia. Entonces era una ciudad reconstruida por regiones devastadas. Y lo cierto es que allí, a mí al menos, no me hablaban del bombardeo. Cuando se oía hablar, había una parte y otra parte, pero a mí no me hablaban. Y lo que yo creía escuchar por una parte no coincidía para nada con lo que escuchaba por otra parte. Por una parte, nunca se llegaba a reconocer que el bombardeo lo habían hecho los alemanes apoyados por Franco.
sino que se contaba que eran los propios nacionalistas quienes habían incendiado Guernica. O sea, la falsedad elevada a la máxima potencia. No solo asesinan y matan, sino que encima culpan al pueblo de ese asesinato cuando son ellos quienes lo hacen. Y después, pues sí, claro, empiezas a preguntar, empiezas a saber y empiezas a veces a no comentarlo demasiado con determinados sectores que eso no lo van a admitir nunca. Yo tardé mucho tiempo en hacer el Guernica, fíjate que es del año 98. ¿Regresas a Guernica? Yo suelo ir, sí, a ver a mi madre, que es todavía, y tendría que estar el 26 allí, que es el aniversario del bombardeo. Verás que hay encuadros como el de la memoria de Primo Levi, que es el 5º cuadro, hay un 26 escrito. Bueno, pues Guernica, ¿qué fue, Silvia? Guernica fue un ensayo. Después, Auschwitz, ¿qué fue? No comparo porque es distinto, porque Auschwitz es la industria del crimen, una cosa bien dirigida perfectamente, pero Guernica fue también un ensayo. Luego hubo muchos Guernicas, claro. ¿Qué es lo que tú deseas cuando pintas un cuadro como los que has hecho para la exposición de Primo Levi? ¿Qué esperas que tu público, qué esperas que la gente que visita la exposición perciba? Yo, hay un deseo, Silvia, yo deseo que este primer cuadro de Primo Levi, donde Levi se convierte muchos años después en testigo e interroga y nos dice, como en el final de Si esto es un hombre, los jueces sois vosotros. Y yo desearía que todos fuesen testigos después, testigos que pudieran contarlo, para que la historia perviva, para que esta historia no puede morir. ¿Por qué? Porque existió, a pesar del negacionismo. Y mi trabajo consiste en contarlo. Y lo que deseo es que la gente se convierta en testigo. Eso es. Sigo a Levi. Sofía Gandarias, hay que recordarlo, hay que recordar todo lo que sucedió en España, los crímenes de Franco, hay que recordar los crímenes en Argentina por la Junta Militar, hay que recordar los crímenes en la época de Pinochet en Chile, o hay que olvidar un poco. Hay que recordar. Yo he estado en Chile este año pasado, fue muy hermoso, muy conmovedor. Fui a llevar el retrato que hice de Neruda en el 85 y que ahora está en Isla Negra. Y en el acto de donación del retrato en Isla Negra había 20.000 personas, pero esas 20.000 personas que amaban a Neruda, que cantaban con Neruda, pero en medio de todo eso había una cosa que te partía el alma, Silvia. Las figuras de los familiares con los letreritos estos enormes de los desaparecidos, ahí puestos los nombres y todo, porque hay que recordar, ellos no saben dónde están todavía esa gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echar una losa, cubrirlo porque no es bonito, porque no gusta? No, hay que recordar. En el caso de tu exposición sobre Primo Levi, sí, tus cuadros vienen a ser un complemento de los textos, claro, de Primo Levi. Levi. Es que surgen de Levi, claro. Esto surge de que él me destroza el corazón y yo empiezo, entonces empiezo a buscar qué es lo que me pide el testigo Levi, y es el testigo Levi el que está interrogando, y a partir de ahí Levi va buscando y va contando la llegada de Emilia, la salida del campo del trabajo, el trabajo en Monowitz, 10.000 prisioneros en esa fábrica de caucho sintético donde Levi trabaja día y noche, pies desnudos, con un rayo de luz que nunca llega. Después que los hornos crematorios. Y yo digo, hay siempre una cosa, 24 horas sobre 24, Silvia, y porque el día no tenía más. La memoria de Levi, cómo he construido la memoria, recordando ciudades italianas. Yo amo mucho Italia, me casé en Italia, voy siempre que puedo. Italia también, Levi me ha marcado, Italia también. Esas ciudades italianas donde están las fotografías de los que han desaparecido, de los que han muerto. Así compuse la memoria
memoria hasta llegar al último momento, que es el suicidio de Primo Levi. Sofía Gandarias, tú has mantenido una relación con aquel joven compañero, Jean Samuel, que estuvo precisamente en la época en que Primo Levi llega a Auschwitz. ¿Cómo fue esa relación entre ellos? ¿Qué hace ahora Jean Samuel? Jean Samuel era ese joven que llegó. Jean Samuel fue uno de los personajes de Si esto es un hombre, es el Piccolo. ¿Qué hace ahora? Jean Samuel está jubilado, es farmacéutico. Tenía 16 años cuando llegó al campo. Jean Samuel lo dice en el texto que me escribe en el catálogo, que él sobrevivió como tantos otros gracias a la generosidad y el coraje de Primo Levi. Jean Samuel es una persona, no voy a decir un anciano, porque Jean Samuel es un gran combatiente siempre, no será nunca anciano. Estos que han sobrevivido son una fuerza para luchar, para recordar todo aquello que sucedió. Trabaja mucho con Jorge Semprún, precisamente por la memoria. Yo tuve el honor de tener a Jean Samuel en Turín. Es la única vez, esta exposición la he hecho ya 7 veces y voy a seguir porque quiero difundir la memoria. Pero a Jean Samuel lo tuve en Turín. Y en Turín fue muy emocionante porque estuvo Lisa, también la hija de Primo, y la ciudad vive Levi. Turín es la ciudad de la vida y la muerte de Levi. Jean Samuel era un joven alsaciano. Cuando llega detenido a Auschwitz, vive, como he dicho, gracias a Primo. Las relaciones entre ellos como eran, Primo le dio, como él me dijo, no la seguridad, sino la confianza en el ser humano. Porque Primo hacía una cosa que puede parecer tan difícil en una situación de estas como recitarle el canto de Ulises de la Divina Comedia a Jean Samuel y enseñarle italiano y hablarle de Dante allí en una circunstancia en la cual Silvia pues creo que no se presta demasiado, o si se presta pues si vas al infierno, ¿no? Pero estaban viviendo el infierno. Claro que estaban viviendo el infierno, y yo lo digo al inicio de la exposición, porque al inicio de la exposición, cuando entramos con el número de Primo Levi, pone destino final Auschwitz. Esto es el infierno, vivían el infierno, y los que salían tampoco salían nunca del infierno. Simone Weil, que tiene una amistad contigo y sí, que ha escrito un texto muy hermoso en tu catálogo, ¿qué opina de Primo Levi? Simone Weil escribe en mi catálogo en el año 2000. Ya nuestra amistad se remonta a 20 años atrás. Ella me presentó en Venecia, estuvo conmigo en la exposición del cincuentenario de la UNESCO en la Défense también. Y yo la retraté, está en un cuadro muy hermoso donde está Frida Kahlo también, en uno que es ese cuadro salió por un artículo de Simone, que era en dirección mujeres. Entonces nos veíamos y le dije, voy a hacer una cosa que me dice ella, yo no sé si, le digo, tú verás. Y entonces pues salió el cuadro, está Simone Weil, está Frida Kahlo y está Golda Meir. Y Simone me contaba cosas, pero no mucho del campo, porque en esas épocas, te hablo de hace 10 años, Simone no hablaba mucho de esto. Después, en el año 2000, le pido, yo estaba haciendo Primo Levi, y le pido un texto, y ella me dice, te lo voy a hacer, es la primera vez que yo hablo de esto escribiendo. Se puede entender. Ella me dijo un día, dice, yo no lloré nunca.
Dice, ¿por qué? Dice, no había lágrimas. No hay lágrimas suficientes para poder explicar esto. Y luego hay otra cosa, que cuando Simone llega de Simone Weil del campo de concentración, pues ella y su hermana son consideradas, hay que decir la verdad, cómo era la situación, como apestadas. ¿Qué quería la Francia liberada? A la gente de la resistencia. Sofía Gandarias, has hecho también otras exposiciones menos dolorosas. Sí, claro. Imagínate si no. Menos dolorosas, sí. Sí. Y la pregunta es esa, ¿son un escape? Me ahorro el psiquiatra. Así. Sí, bueno, no se puede estar siempre. En el caso de esta exposición concretamente, se apodera demasiado de mí. Cada vez, cada montaje, este túnel en el que entras, no, necesito vivir. ¿Cuál es tu exposición que consideras lo opuesto a esta que tenemos ahora enfrente? Lo opuesto es una serie que yo hice con un gorila que era un absoluto indecente. Y entonces es una serie que yo pensaba, bueno, yo la hacía porque después de Sarajevo necesitaba escaparme. Entonces, bueno, pues yo hacía esto como he hecho pues otra serie de pájaros que son cardenales y cosas así, ¿no? Y este gorila, pues yo vi una foto en un Espresso, en l'Espresso, la italiana. Entonces el gorila era Kumba. Y estaba muy dolorido porque estaba abandonado y no tenía compañero y no sé qué. Entonces yo empecé a vestir a Kumba pues como una señora. De repente lo hacía aparecer, yo que sé, en la Gran Plaza en Bruselas y Almodóvar lo saludaba. En fin, era un disparate de cosas. Pero esto me ayudaba mucho y cuando llegué a Albi, a la exposición del Museo Toulouse-Lautrec, resulta que bueno, pues querían un cuadro y yo pensaba, bueno, van a coger un retrato de estos grandes, algo así y tal. Y me dicen, no, es la del gorila. Y le digo, ¿cómo el gorila? Y sí. Dice, porque dice, es tan simpático. No sé. Y en Lisboa también hay otro gorila, que es la llegada de Kumba a Lisboa. Esa serie es absolutamente disparatada, es lo opuesto. Sofía Gandarias, tienes una exposición muy llamativa, muy interesante, sobre unas flores gigantescas. ¿Qué son estas flores? ¿Qué significan estas flores? Son iris, son iris gigantescos, son iris con un azul que invade y domina. Y este azul me lo dio México, me lo dio la casa de Frida Kahlo. Yo estuve en el 85 en México, visité la casa de Frida y no pude hasta el 90 empezar a meter ese azul, porque no es, tú ves un color, ¿no? Lo amas, pero es el cuadro el que te tiene que pedir ese color. Entonces, porque un cuadro te da o te quita la vida. Entonces el cuadro a partir del 90 me empezó a pedir ese azul. Y yo empecé a meterlo en esas flores gigantescas, en esos iris, que son pues hermosos, sensuales, invasores. Y después esas flores fueron variando de color el año pasado. El año pasado empecé el 11 de marzo a hacer una serie que era el llanto de las flores, que está dedicado, no tengo que explicar a qué. Sofía Gandarias, nos gustaría mucho que nos leas algún texto que escojas sobre Primo Levi, sobre esta exposición que sobre la que esta estamos exposición, ahora. sí. Ser un texto de La Tregua. Llegué a Turín el 19 de octubre, 35 días de viaje. La casa estaba en pie, todos los familiares vivos. Nadie me esperaba. Estaba hinchado, barbudo y lacerado, y me costó trabajo que me reconocieran. Reencontré a los amigos llenos de vida, el calor de la mesa segura, la concreción del trabajo cotidiano, la alegría liberadora del narrar. Reencontré un lecho ancho y limpio que por la noche, momento de terror, cedía blando bajo mi peso. Pero solo después de muchos meses se desvaneció en mí la costumbre de caminar con la mirada fija en el suelo, como buscando algo para comer o para meter en el bolsillo rápidamente y venderlo por pan. Y no ha cesado de visitarme
a intervalos, ora frecuentes, ora espaciados, un sueño lleno de espanto. Sofía Gandarias, ¿cómo era Primo Levi antes de llegar al campo de Auschwitz? Antes de llegar al campo de Auschwitz y antes de estar en otro campo, ¿quieres decir? Claro, porque Levi llega a un campo como es Auschwitz, al de la muerte, desde un campo que es el de Fossoli. Hay poemas de Levi, hay uno que es el ocaso de Fossoli, donde él narra cómo estaba en Fossoli, el alambre de espino, etc. Antes de eso, él está en la resistencia. Y antes de eso, es un joven estudiante que termina su carrera, que se pone a trabajar y que tiene que trabajar en su primer trabajo con un nombre falso. Nunca se llamará Levi, se llamará Michel. Esa era la situación de Primo Levi. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a México, que me ha dado tantas cosas hermosas. No solo la música que me acompaña siempre, la mexicana, sino que me ha dado ese azul que invade mis cuadros. Con Sofía Gandarias, en Madrid, en el Museo del Ferrocarril, Silvia Lemos.